Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todo bien por ahí. En este video quiero comentarles un poco cuáles son los elementos básicos mínimos para una página web. Es importante que haya una breve, por lo menos tres cuerpos. Una parte de quiénes somos, otra parte de qué hacemos y otra parte para contactarlos. Esas son como las tres preguntas básicas que una página web tiene que responder. El formato puede ser o en solapas distintas separadas o en una sola que se scrollee hacia abajo. Eso como ustedes lo sientan más cómodo. Influye mucho si es una página que va a llevar mucho más contenido posterior. A veces en diferentes solapas puede estar como mejor distribuido, porque una de las diferentes solapas puede scrollear hacia abajo, entonces eso la hace más dinámica y entra más cantidad de información. Si va a llevar la información como justa y necesaria de un emprendimiento, de qué estamos haciendo, a qué nos dedicamos, los servicios, los talleres, quizás un blog, puede ir en cualquiera de los dos formatos. Personalmente a mí me parece como más ordenada las solapas. De todas maneras, todos los últimos años estuvo bien estando, mucho más de moda que se scrollee hacia abajo. Cualquiera de todas las opciones está perfecta y está bien, son súper intuitivas, funcionales. Cada una tiene más características que otra. O sea, la verdad que es un tema para profundizarlo muchísimo. Pero bueno, como para que puedan armar su primera página sin profundizar, hacerlo simple y sencillo. ¿Quiénes somos? Un texto, aunque sea cortito, que hable de quiénes somos. Ahí lo más importante es que ustedes digan lo que es importante que su público y su audiencia sepa de ustedes. Por ejemplo, ¿es importante que sepa todo mi recorrido histórico? La verdad que no tanto. Quizás mencionar 5 años, 10 años, 20 años de experiencia. Quizás mencionar 1, 2, 3 trabajos. Ya está. Pero si yo pongo 3 párrafos de historia, es muy difícil que se queden viéndolo. Si de repente es de mucho valor el recorrido, por ejemplo, si nos estuvimos dedicando a profesiones que fueron muy afines y que nos trajeron hasta aquí. Ese recorrido que hicimos de decir, primero empecé en este trabajo o en esta profesión o servicio, después en este otro, después en este otro, y ese recorrido de repente muestra la experiencia, muestra el abanico de conocimiento y de aprendizajes que van mucho más allá de un título y que a veces en la calle, yo siempre digo que en la calle a veces se aprende igual o más, mucho más que en un libro, valorando el libro también, por supuesto. Entonces eso sí puede tener valor, siempre sintetizado. Lo ideal es que sea cortito porque es lo que mayormente se lee. Si vamos a poner mucho texto largo, podemos ponerlo, tenemos que tener en cuenta que van a ser una minoría los que se queden leyéndola. Motivo por el cual les sugiero que en el primer párrafo pongan lo que es más importante. Y abajo el resto del contenido, que incluso sería genial, por ejemplo, si lo ponen con pequeños subtítulos. El subtítulo de cómo llegué hasta aquí. Otros si quieren hacer como una pequeña historia ya más detalladita. Y abajo se pueden seguir poniendo las cositas que para ustedes sean importantes. Si hay sociedades y más de una persona, sí es buenísimo presentarlas, por lo menos una foto y 3 renglones. Si pueden ser más, mejor. Si puede ser un poquitito más, qué sé yo, 10 renglones, una cosa así, mejor. De vuelta lo mismo, que no sea demasiado largo. Sí es muy positivo presentarlos. Si son muchas personas, bueno, puede ser como un carrusel, pueden ser en mosaicos y solo los nombres y qué área atiende cada uno. Eso sí es importante también, detallar el área en la que está cada persona. Sí les recomiendo hacer un video, si puede ser en YouTube, largo, mejor. Y lo ponen en esa parte de la página que hable de ustedes y ahí sí pueden como espontáneo, natural y de repente, ¿saben qué es de mucha importancia que esté? ¿Qué es lo que a ustedes los motiva, los impulsa? ¿Cuál es el motor por lo que hacen lo que hacen?
que de repente eso es lo que más va a generar un valor diferencial al momento de, por ejemplo, si una persona está entre varias personas que ofrecen el mismo servicio o empresa, dice, ¿por qué a ellos? Y generalmente el motor que nos impulsa, lo que nos genera esa pasión al hacer lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, el motor que genera esa pasión, eso suele ser lo que más magnetice, lo que más identificación genera con las personas, lo que más va a atraer las personas que justamente están buscando lo que nosotros tenemos para darle. Entonces, eso sí es de mucho valor que esté. Es más, específicamente, si ustedes lo tienen como muy identificado y lo pueden sintetizar en poquitas palabras, lo pueden poner como en una parte destacada, ya sea con una tipografía que llame más la atención, con otro color, con un receptáculo, un cuadradito, algo que lo resalte. En una siguiente solapa o en una siguiente área o sector de la página vamos a hablar de todo lo que es servicios y o productos. Lo más importante es que nosotros tengamos en claro y sinteticemos cuáles son. Si dentro de un producto o servicio hay como más subrubros, por ejemplo, si vamos a poner un producto que todos conocemos y les va a ser familiar, pero se entiende. Si ponemos comida o si ponemos, qué sé yo, bebidas, obvio que adentro va a haber un montón de bebidas. Incluso puede haber con alcohol, sin alcohol, gaseosas, aguas, saborizadas. Pero es importante que estén claro lo mismo con los servicios. Podemos poner Reiki y adentro podemos especificar si es Reiki Karuna, si todas las diferentes variantes, que hay muchas. Y también en qué formato lo damos, si lo damos a distancia, presencial, si son cursos, talleres. Todo eso puede ir adentro. Lo que es importante que tengamos en claro para la primera parte del armado y para la primera vista que va a ser el público, cuando hablo de la primera vista que va a ser el público me refiero a armé la solapa de servicios o productos, o si hago la que se scrollea, armé como la franjita en donde va la parte de servicio o producto, por lo menos pongo los mosaicos que diga bebidas, Reiki, que diga por lo menos la palabra principal. Después adentro, o cuando hacen clic, o abajo de Reiki van a poner qué tipo de Reiki o qué tipo de producto o servicio. Están ofreciendo ahí lo mismo con los productos. Si ponemos, qué sé yo, bebidas, qué tipo de bebidas estamos poniendo ahí, está perfecto. Pero lo primero, por lo menos que pongan cuáles. Ahí ustedes ya están como, cuando alguien llega, especificando cuáles son su área y las cosas que pueden encontrar. Si ustedes no profundizan, sirve igual que esté hecho. Sirve muchísimo. Sobre todo, y es importante que esté la siguiente etapa, que es la de contacto. Pero sigamos en la de servicio, que quiero profundizar un poquito más. Ponen los títulos. Siguiente etapa. Especifican los detalles. Y en esa especificación, ¿qué tan profunda tiene que ser? La realidad es que no es necesario, y pasa un poquitito lo mismo que en el tema anterior. No es necesario, y les diría que hasta no es del todo positivo, que los textos sean muy largos y que haya mucha profundización. La verdad es que no. Lo ideal es que esté sintetizado en pocos renglones. También puede haber pequeños videitos y ponen los enlaces. De todas formas, la clave ahí es que esté sintetizado esto que decíamos del valor diferencial y la esencia que ustedes están transmitiendo. Los productos son quizás de repente, entre comillas, más sencillos. De todas maneras, también aplica, por ejemplo, si nuestro producto son prendas hechas a mano, o son calzados, pero no calzados, o prendas o productos que tengan algo diferencial que no tienen todos. Por ejemplo, la ropa que es de estilo, o la ropa que es diseñador, de diseñador, los calzados que son de diseñador. O todas las prendas y productos que son con un valor especial. Si hago todo lo que es billutería, que sea, por ejemplo, focalizado a las virtudes de cada chakra, que sirve para canalizar la energía de cada chakra, para limpiarla, para potenciarla. Eso tiene un valor que va
todo lo que estamos trayendo tiene valores que son diferenciales, que van más allá del producto por la piedra en sí misma, o por el zapato en sí mismo, o por la prenda en sí misma. Tiene otro valor, que es la exclusividad, que es el diseño, que es el significado energético, espiritual, emocional. Todos esos son valores diferenciales. A eso nos referimos cuando hablamos de valores diferenciales. Eso es lo importante que esté. Eso es importantísimo sintetizarlo. Puede ir o en cada uno de los productos especificando si son diferentes valores en cada uno. Por ejemplo, si dábamos el ejemplo de las piedras o de los chakras, bueno, cada uno va a ir especificando su detalle. Si son este ejemplo que dábamos de todos de estilo, bueno, quizás podemos sintetizarlo arriba y que aplique a todos directamente. Lo que es importante que esté y que esté resaltado, porque, como lo dijimos antes, eso es lo que va a generar, primero, esta magnetización del público que es súper específico para lo nuestro, por un lado. Y por otro lado, esto de la diferencia entre las diferentes personas que ofrecen un mismo producto o servicio. Entonces, es importantísimo que esté. Sí aconsejo algunos videitos. Depende mucho del producto o servicio, no es estrictamente necesario. Fíjense si tiene un valor al momento de transmitir la experiencia. Después sí, la siguiente solapa, que también es o área, que es importantísimo que esté. A mí me gusta mucho, por ejemplo, ponerla en los pies de las páginas, que siempre esté ahí fija directamente, que es la parte de contacto. Y acá siempre hago las mismas recomendaciones e insisto mucho, que haya varios medios de comunicación. Sobre todo si vendemos productos y o servicios que son transversales a rango de edades. Quizás un chico joven de los 20 años vaya por un Instagram, una persona grande va a ir por un llamado al celular o por un mail. Entonces, por lo menos que haya mail, yo recomiendo un montón el celular. Sé que muchas personas no quieren por una cuestión de comodidad o de privacidad. Aún así, lo recomiendo mucho. Mail, celular y por lo menos una o dos redes sociales. Mirad, las redes sociales que ustedes utilizan tienen que estar elegidas y pensadas desde sus objetivos, pensando en cuáles están en su audiencia. Esto mírenlo en los otros videos. Ya les voy a compartir en la descripción los videos donde hablamos de esto, para que lo profundicen si quieren. Bueno, todos esos enlaces tienen que estar en el pie de la página y arriba también en el menú. ¿Sí? Es importante que en la parte de contactos esté cómo encontrarlos en Google Maps, el mapita. Depende. Depende de cuál sea su producto, su servicio y su localidad. Si, por ejemplo, lo que ustedes brindan es algo local, que requiere de presencialidad y que ustedes sean encontrados geográficamente, es importante para que lleguen a consumir su producto o servicio, entonces sí tiene mucho valor que esté. Por ejemplo, venta de un producto, qué sé yo, calzado, ropa, y que se lo tienen que probar sí o sí. O que requiere que la gente lo vaya a ver para elegirlo, por algún detalle en específico, o un médico que solamente tiene detalles que son de presencialidad, como una ecografía, como una radiografía. Ahí tiene valor que esté el Reiki presencial también, que son las activaciones y todo. Tiene valor que esté el Google Maps. ¿Por qué? Porque solamente lo van a hacer las personas que van a llegar. Entonces a mí me importa un montón que las personas lleguen. Y si la persona no llega solamente con el nombre y el número de la dirección, le va a servir que esté en Google Maps. Entonces desde ese lugar sirve que esté, suma. ¿Desde qué lugar? La verdad es que no suma y puede más generar aturdimiento. Cuando son productos o servicios que se van a consumir todos online. Por ejemplo, el mío. El mío se consume todo online. ¿Suma que yo ponga Google Maps? La verdad es que no, ¿para qué? Si no necesito que nadie venga, no necesito que nadie me encuentre. Para la persona le genera mayor o menor valor saber dónde. La verdad es que no. Entonces,
Lo mismo con todos esos productos o servicios que se venden online, por más de que tenga como un área de presencialidad. Por ejemplo, todo lo que es ropa de venta online. Tiene la presencialidad en cuanto a decir, tiene una fábrica, tiene un taller, tiene un depósito. Entonces de repente a la gente le gusta saber si la fábrica, el taller están en Córdoba, en Buenos Aires, en Tucumán, bueno, hablando de Argentina, lo mismo en otros países. Pero no necesita estrictamente ir a medírselo. Desde ese lugar como que no hace falta. Es más, si tiene la tabla de valores y todo, no hace falta. Entonces desde ese lugar es donde no suma valor y puede más generar aturdimiento ponerlo. Ese criterio, a ver, todas las cosas, y supongamos que ustedes tienen más preguntas de cosas que no sepan si poner o no en la página. La pregunta que ustedes se tienen que hacer es, a mi público, ¿quién es mi público? Y se paran en el lugar del público. Se ponen como consumidor, el trajecito del consumidor. Y ahí se preguntan, ¿yo lo necesito? ¿Lo necesita el consumidor? ¿Y cuánto lo necesita? ¿Poquito? ¿Más o menos? ¿Mucho? ¿Qué cantidad? Esa pregunta es la que se tienen que hacer para optimizar discernir entre qué contenido es importante que esté y qué contenido puedo o resumirlo o sacarlo. Saquen todo lo que esté de más para despejado, limpito, sintetizado. Esos son los 3 cuerpos de información mínimos que tiene que tener una página. Dependiendo el área, rubro, ahí sí van a pensar en una solapa que tenga talleres, cursos, que programe o comparta los eventos que realicen generalmente. Otra de blog. El blog lo que tiene de muy positivo, ustedes recuerden que el blog son textos escritos. Primero, magnetiza, atrae mucho la audiencia que es de leer, que le gusta leer, que les gusta estudiar, que les gusta, magnetiza y atrae mucha esa audiencia, por un lado. Por otro lado, los textos impacta mucho con los algoritmos, porque Google y todos los algoritmos trabajan a través de palabras y textos. Los blogs trabajan con mucho texto, entonces trabaja mucho con el SEO, tienen muy buen SEO. De todas maneras, bueno, depende también de que haya quedado bien configurado. Este es un tema para profundizar. Cualquier cosa me preguntan, me costó sintetizarlo. Bueno, todo lo que les estoy compartiendo aquí les puede servir mucho y se los recomiendo para armar una página web progresiva. ¿Qué significa? Arman esto primero de manera de que la gente los pueda encontrar y que cuando los encuentra sepan y tengan como una idea general de qué es lo que están haciendo. Después, en una siguiente etapa, profundizan y optimizan. ¿Qué significa? Optimizan todos los servicios, si quieren cambiar las palabras para que sean más asertivas y más específicas, si quieren agregar textos, si quieren ahí agregar quizás como más talleres, blog, todas las otras herramientas y materiales que hay muchas. Yo estoy trayendo esas que son de repente las más comunes o las más utilizadas, pero hay muchísimas. Si quieren agregar calendarios, si quieren agregar turneros, todo lo que quieran agregar, lo pueden hacer en una segunda etapa. ¿Cuál es el valor de hacerlo en etapas? Que ustedes la pueden ir utilizando. Y a la vez, el hecho de ir utilizándola va a ir generando esta sensación de poder percibir cuáles son los aspectos y características de mayor utilidad y cuáles son aquellos de los que pueden prescindir. Ir utilizando algo temporal, algo que está en proceso, les va a permitir desde la experiencia unificarlo y sintetizarlos a los contenidos y a los valores que más les va a optimizar que estén en la página final. Es un poco como la diferencia entre aprender a través o realizar algo a través de la experiencia
o aprenderlo y realizarlo a través de decir, bueno, estudio mucho y lo hago una sola vez al final. Siempre la experiencia va a traer esto de que la calle, las personas nos hacen preguntas o suceden cosas que uno no esperaba, pero que nos traen información. Entonces, esto con la página web va a pasar un montón. A medida que ustedes le empiecen a dar, la gente les va a hacer preguntas o les va a pedir cosas que a ustedes quizás no se les había ocurrido, pero que les va a servir para decir, esto tengo que aclarar que no es, quizás no poniendo que no es, pero sí especificando tal otro detalle, o decir, esto puedo agregarlo y puedo hacerlo. Entonces, les va a servir mucho para esa unificación y esa síntesis. De todas maneras, siempre digo lo mismo, como ustedes lo sientan es la mejor forma de hacerlo. Bueno, todo lo que es colores e imagen de marca, no estoy tocándolo porque lo que estamos viendo en este video es el esquema del contenido en líneas generales y súper básico para empezarlo. Todo lo que es imagen de marca está en una lista de reproducción que habla de branding. Cómo armarlo en líneas generales, también súper básico. Y que eso que está ahí aplica a todo. Aplica a redes sociales y aplica a la página web. Y siempre repito mucho esto de mantener el mismo lineamiento en todos lados hacia la construcción de una imagen de marca sólida. Genera solidez. Entonces, eso sí, nada, siempre les voy a insistir. Pero bueno, no estamos abordando ese aspecto porque están los otros videos y además porque, bueno, es otra área. Sigamos con el tema del contenido. Me preguntan muchas veces si suma mucho valor que estén los números. Acostumbran a veces poner una franja con los números de cuántas visitas, cuántas operaciones, movimientos, productos vendidos, cuántas turnos, consultas, todo lo que hayan realizado numéricamente. En mi experiencia, la verdad es que no, porque no es que uno esté seguro de que eso sea verdad o mentira, no tiene un respaldo, un sustento. Quien lo entra y lo ve, ya sea por primera vez o una marca o una empresa de mucha trayectoria, lo que te va a generar confianza va a ser la trayectoria, ya sea porque la conozcas o porque veas el año de antigüedad o porque puedas ver la cantidad de cosas que hicieron por más de que vos la acabes de conocer. Pero un número en una página que el creador lo puso no me da información. No me dice si eso es fidedigno, si es mucho, si es poco, si es grande, si es chico, qué hay atrás de ese número. No lo refleja. Entonces, en mi percepción, no suma valor. El otro tema también es el tema de los testimonios. Suman mucho valor desde el punto en el que generan confianza. Pero es importante que se muestren fidedignos, que no sea un testimonio que pude haber escrito yo. Entonces, de repente que esté el nombre y el apellido de la persona que lo escribió, que esté, si es una captura de pantalla, si es un video, muchísimo mejor. Hay que buscar la forma en donde se note que no es algo que escribió la persona que creó la página web, sino que es algo fidedigno de alguien que realmente pasó por el producto o servicio. ¿Qué es lo importante con todos estos aspectos? Es importante que la información esté bien sintetizada con todo lo que estamos trayendo, y fíjense que a lo largo de todo el video hice mucho hincapié en la síntesis. Tanto en los textos, en los videos, en la cantidad de productos y servicios, en los números, en los testimonios, con todo lo que estamos hablando, es como que lo que no suma resta. Todo lo que nosotros ponemos en información en exceso, o toda la información que nosotros ponemos que no está sumando un verdadero valor, genera una especie de aturdimiento en el consumidor. Genera esto de que yo entro y algo está lleno de información y no puedo saber qué es lo que tiene más valor que el otro, y no todos se quedan viendo toda la información. Entonces se van.
Entonces, por haber puesto mucha información que quizás era de un valor bajo, me perdí de que vieran lo que era de valor alto. Entonces, es muy importante esto de que siempre esa insistencia en que esté sintetizado, en que esté lo que verdaderamente es importante que la otra persona sepa. El resto de las cosas lo van a saber contactándonos, viviéndola la experiencia o profundizando, navegando más. Por ejemplo, si es de un producto y están los zapatos, bueno, cuando entro a ese zapato veo el talle, el color. Cuando entro a la tabla de medidas veo la medida de la profundidad, del ancho de la horma, pero voy entrando y voy profundizando en la página. Voy haciendo clic en el zapato, voy haciendo clic en la tabla. No tengo en la primera solapa la tabla todo porque me aturdo. Si yo entro a los zapatos y tengo ya todos los tallos, todos los colores, toda la tabla, todo, en la primera quedé aturdida y no pude ver los modelos y quizás justo el que a mí me gustaba y me parecía más importante estaba abajo del todo. No llegué abajo del todo. Lo mismo la doy a la comparación con los calzados, que es de repente lo más pragmático de entender. Pero con los servicios pasa lo mismo. Si estamos hablando de un servicio vengo utilizando el ejemplo de Reiki, y yo en la primera solapa me puse a hablar, o cuando hablé de los servicios me puse a hablar de todo lo de Reiki, de todos los valores, de todo lo que significa, para todo lo que sirven, para todo lo que... De repente abajo del todo decía que yo hacía Reiki a distancia y era justo lo que la persona venía a buscar. Pero como yo lo puse abajo del todo, no llegó a leer qué significa, qué hace, toda la información que yo puse, y se perdió la información que sí era. ¿Y qué pongo arriba y qué pongo abajo? Siempre se pone primero la información de más valor. Eso es lo más importante. Siempre hay que resaltar más la información de más valor. De más valor son justamente los títulos, las síntesis, el producto o servicio propiamente dicho, el valor diferencial propiamente dicho. Todas las explicaciones, enseñanzas, experiencias, información técnica, todo eso es información secundaria. ¿Qué significa? Que la pueden ver después de un clic. Los clics son importantes en las páginas. No es lo mismo ver algo sin hacer clic que después de haber hecho 4 clics. Porque no todas las personas se quedan haciendo 4 clics. Quien hace 4 clics es porque en lo primero que vio, dijo, esto yo quiero y es para mí. Entonces recién voy a los siguientes. Es importantísimo. Es importantísimo, y los grandes programadores y las grandes empresas estudian mucho para poner la menor cantidad de clics posibles. Y justamente lo que va en las últimas etapas es, no sé si lo menos importante, porque tiene la misma jerarquía de importancia en cuanto a decir, bueno, si voy a comprar un calzado o una prenda, la tabla de medidas es importante para estar segura de que me queda. Pero ¿en qué jerarquía es de menor importancia? En que lo van a ver cuando ya estén seguros que van a comprar. ¿Alguien que recién está viendo el producto es importante? No. Entonces desde ese aspecto, hay que jerarquizarla a la información. Y desde ese aspecto, la jerarquía la va a marcar cuántos clics tienen que hacer. Cuando hablamos de clics, hablamos de, por ejemplo, primer clic, entro a la solapa de servicio. Segundo clic, entro al mosaico de Reiki o al mosaico de calzado o al mosaico de comida. Ahí ya tengo el segundo clic. Tercer clic, entro al mosaico del tipo de Reiki o al renglón o al detalle del tipo de Reiki, del tipo de taller, del video que lo detalla. Ahí ya tengo el tercero. Vayan observando ese detalle y a través de eso ir jerarquizando la información. Hay muchísimo para profundizar. Estoy sintetizando un montón. Así que pregúntenme. Y déjenme, si quieren, en comentarios o mándenme por mensaje las preguntas y aspectos de esto que quieran que vayamos profundizando y lo seguimos trabajando. Besote gigante.